Queridos amigos y amigas, nuevamente estamos en este su espacio Encuentro con el Pensamiento. En la anterior exposición habíamos visto las esferas de la problemática, de la teoría y de la praxis de las mujeres. Y nos habíamos quedado en las plataformas de lucha del feminismo. Básicamente estas plataformas de lucha tienen que ver con las dos grandes ideologías feministas, el feminismo liberal y el feminismo socialista. El feminismo liberal abandera la libertad y la igualdad ante la ley, y el feminismo socialista abandera la igualdad en la diferencia. Ambos feminismos tienen diferentes enfoques y diferentes propósitos en la lucha por las reivindicaciones de la emancipación de las mujeres. En el caso del feminismo liberal, también se lo conoce como hegemónico o feminismo institucional. Este feminismo pelea con el Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que son aliadas del Estado, que se ocupan de las políticas públicas para las mujeres desde los estados. Estas feministas luchan por la igualdad ante la ley de las mujeres. Y para hacer esa lucha para las mujeres, se parte de un tipo de sujeto histórico carenciado. Parten de aquello que las mujeres no tienen. Conciben a las mujeres como carentes, como necesitadas. ¿Necesitadas de qué? De la ayuda del Estado. Por eso es que las políticas son para las mujeres. Y las políticas son para las mujeres porque estas mujeres son pobres, son desfavorecidas, son violentadas, son violadas, son traficadas, en fin. Esta lucha de las hegemónicas por la igualdad propone igualdad con el universal masculino. Dijimos que estas ideologías vienen de la Revolución Francesa. Habíamos dicho que ese masculino universal era blanco, cristiano, burgués, heterosexual. Esas eran sus características. Este feminismo quiere igualar a la mujer con ese universal. ¿Cuál es el supuesto que está en la base de eso? Que esta mujer feminista que pelea es también blanca, burguesa, cristiana, heterosexual. Entonces, ella le dice a su hombre blanco, que en definitiva es el marido, yo soy igual a ti. De hecho, soy la madre de tus hijos. Soy la que reproduce tu raza, tu clase y tu capital. ¿Por qué no me consideras como igual? Ah, pero ¿qué dice el universal? Evidentemente, sos blanca, sos cristiana, sos heterosexual, pero no sos masculina. Entonces, la pelea de este feminismo tiene que ver con la diferencia sexual que se va a convertir de manera tautológica en una diferencia de género.
La pelea del feminismo hegemónico es una pelea por leyes que igualen la desigualdad. Porque nosotros sabemos de facto que hombres y mujeres empírica y fácticamente somos distintos. Entonces, la igualdad perseguida por el feminismo liberal hegemónico es una igualdad abstracta ante la ley. ¿Sí? La otra gran plataforma de lucha es aquella que parte del reconocimiento de la diferencia. Estas feministas conciben la diferencia como natural. ¿Qué es lo que nos hace diferentes a hombres de mujeres o a mujeres de hombres? Primero, el dato biológico del sexo. Segundo, la convencionalidad arbitraria del género. Tercero, la maternidad. Este feminismo pelea políticas de las mujeres. ¿Qué quiere decir? Desde las mujeres para las mujeres. Parte del hecho de que primero las mujeres debemos reunirnos entre nosotros, diagnosticar nuestra situación, reflexionar sobre lo que somos y lo que queremos, y luego pensar en incluir al masculino. Para el feminismo liberal, la lucha es con el masculino. Hemos dicho que ellas pelean con el Estado. El Estado es la concreción del universal masculino en la tierra. ¿Cuál es la concreción del masculino en la tierra como poder de dominio? El Estado. Entonces, para estas, eso es un error. Porque nosotras, las mujeres, sabemos de facto que cuando está presente el masculino, nosotros no tenemos capacidad de discurso. Cuando hay un hombre en una reunión, las mujeres se callan, no se expresan. Entonces, para ellas es muy importante, primero la reflexión entre mujeres y luego veremos qué pasa con el masculino. Además, consideran que no es posible pelear con el Estado, como lo hacen estas, porque la raíz de los males, de las formas de dominación y de opresión de las mujeres, viene institucionalizada desde los estados. Pelea contra el Estado, porque considera que los estados son la concreción en la tierra del andro-homologocentrismo. Es decir, hay una razón de Estado que instala la dominación sobre las mujeres. Ejemplos de la lucha de estas compañeras hegemónicas es la paridad y alternancia en la representación política de las mujeres. ¿Por qué? Porque si los hombres son presidentes, la mujer también debe ser presidenta. Si los hombres son alcaldes, las mujeres también deben ser alcaldesas, ¿no? Entonces, debe haber una paridad en todos los registros de la vida social. De lo que se trata la lucha de las hegemónicas es de hacer leyes, proponer leyes al Estado para que en algún momento de la historia hombres y mujeres
alcancen esa igualdad ante la ley. Para estas otras, la pelea es justamente contra el Estado, porque consideran que el Estado es la encarnación del masculino. ¿Sí? Ahora, en los inicios de la lucha, todas las feministas estaban unidas. Sin embargo, en un momento dado de la historia, algunas mujeres se preguntaron si aquello que se proponía hacía sentido en cada una de ellas. Las primeras en reflexionar sobre sí mismas fueron las negras. Y a las negras no les hacía sentido la reflexión de estas mujeres respecto a la paridad y alternancia, respecto a la salida del espacio privado hacia el espacio público. En fin, las negras estaban más preocupadas por la institución de la esclavitud, una institución que por siempre las había mantenido en condición de opresión y de dominación. Las negras se preguntaban cómo era posible que después de más de 500 años la modernidad y la ahora posmodernidad la siguiera viendo como cuerpos esclavos y siguiera imprimiendo sobre esos cuerpos todo el racismo y el odio que eso conlleva. Entonces empiezan a mirar en estos feminismos espacios sin respuesta para sus preocupaciones. Lo mismo ocurre con las mujeres indígenas. Para las mujeres indígenas, la preocupación sobre la paridad y alternancia, el tema de la igualdad ante la ley, la ocupación del espacio público, el tema de las políticas de salud sexual y reproductiva, no son preocupación de ellas. Para las mujeres indígenas, lo que preocupa es una institución que se llama usos y costumbres, porque ellas consideran que en esos usos y costumbres se agazapa el poder masculino comunal, es decir, se reproduce la forma de dominación. Y entonces lo que ocurre es que estos grupos de mujeres se van saliendo del feminismo y se forma el feminismo de color bajo la batuta de las feministas centroamericanas. Se salen las mujeres indígenas y aparece el feminismo indígena bajo la guía o bajo las teorías de las feministas mexicanas sobre todo. Y también en el movimiento feminista, en sus inicios, militaban los TLGB, es decir, militaban los gays, las lesbianas, los trans, y también las lesbianas empiezan a darse cuenta que estos discursos del feminismo no consideraban el tema de la sexualidad. Porque la lesbiana, a diferencia de la negra y de la india, la lesbiana está en todas partes. La lesbiana es blanca, la lesbiana es indígena, la lesbiana es de color. Cruza las diferentes culturas y las diferentes formas civilizatorias desde el inicio de los tiempos. Entonces, lo que piensan las lesbianas es que la reflexión sobre el cuerpo y la sexualidad no está todavía presente en los debates de las feministas blancas, europeas y americanas. Y se salen también las lesbianas y forman lo que se conoce como el feminismo lésbico. Y finalmente se salen los gays y los trans y las trans, porque tampoco encuentran respuestas en estas corrientes feministas.
Actualmente yo me atrevo a decir que el feminismo está en su peor crisis, una crisis que ha sido instalada precisamente por estas reflexiones, de las cuales no ha dado cuenta el feminismo. Ahora, uno se pregunta, ¿son realmente diferentes el feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia? ¿Qué es lo que los une? Los une el hecho de que tanto el feminismo hegemónico como el feminismo radical, socialista anarquista, conciben al sujeto histórico mujeres como natural. Para ambos feminismos, ser mujer es natural. Pero les dije en la anterior exposición que había acá otra tercera esfera, otra tercera plataforma de lucha. ¿Quiénes son estos? Si bien estas luchan con el Estado y estas luchan contra el Estado, estos luchan sin el Estado. Para estas gentes no interesa mucho en qué ande el Estado. Lo que interesa es realizar un trabajo con la gente. ¿Y desde dónde pelean estos? Pelean desde un lugar distinto a estos dos grandes feminismos. Para ellos, dijimos, ser mujer es algo natural. Y por lo tanto, si ser mujer es algo natural, quedan fuera todos aquellos que no son mujeres por naturaleza. Ustedes ya saben a quiénes me refiero. Entonces, en esta esfera están todas aquellas que quedaron fuera de la lucha feminista así concebida. Para quienes estamos en esta otra esfera, ser mujer no es natural. Es construido socialmente, culturalmente y políticamente. La construcción del sujeto mujer lo podemos rastrear a lo largo de la historia. Y desde ese punto de vista, la mujer trans, la mujer lesbiana, la mujer bi, tienen otras genealogías de construcción de sí mismas. Desde esta esfera, la lucha es por desestructurar esas construcciones funcionales que permiten la reproducción no solamente del patriarcado, sino de los sistemas de género. Porque solo y únicamente tú puedes decir que ser mujer es natural si admites la dicotomía sexo-género-sexual. En una siguiente clase o en una siguiente charla vamos a hablar de qué significa el sistema sexo-género-sexual. Pero como reflexión les dejo el hecho que ni el sexo, ni el género, ni la sexualidad son naturales. Son construidos artificialmente a lo largo de la historia.